La nueva liga viene muy fuerte, comenzando por la nueva mecánica, que aparecerá dentro de los mapas en forma de agujeros llenos de raíces. Este nos transportará a una zona cubierta llena de oscuridad donde no veremos el camino ni los enemigos. En la oscuridad tendremos un fuego fatuo para poder ver, pero esta llama será limitada y será acabando a medida que exploremos. Además de encontrar enemigos, recolectaremos fuegos fatuos que al seguirlos nos llevarán a zonas de interés, ya sean jefes, santuarios o personajes. Cuando agotes los fuegos fatuos te expulsarán del bosque y todos los fuegos que hayas recolectado se irán esparciendo por la zona, aumentando las características de los enemigos y sus recompensas. Tenemos tres tipos de fuegos fatuos: Primal, aumentando el ítem Rarity, Wild, aumentando el ítem Quantity, y Vivid, aumentando el loot de Currency. Aparte, conseguiremos estos fuegos fatuos y podremos gastarlos en los 3 nuevos NPCs que aparecerán dentro del bosque. Además, te permitirán obtener 3 nuevas ascendencias que podrás utilizar en conjunto con tu ascendencia principal. El primer NPC nos dará la ascendencia de Warden, que resumiendo te permite utilizar unas nuevas pociones para imbuir tus armas y con estas recibir nuevos beneficios. Solo puedes tener activa una de estas pociones a la vez, pero al ser efectos muy específicos puedes que quieras tener más de una poción e ir rotando entre ellas. Estas pociones tienen modificadores aleatorios y se compran al NPC Warden en el bosque. Nuestro segundo NPC nos desbloquea la ascendencia Warlord. Al utilizar esta clase, comenzaremos a ver cuerpos enemigos por categorías, como humanos o bestias. Al consumir, por ejemplo, un no muerto, aumentaremos el daño contra este tipo de enemigos y también recibiremos menos daño de este tipo. Solo podrás llevar uno a la vez por zona, pero no te preocupes, porque el Warlord te permitirá comprar cadáveres y utilizarlos en cualquier momento. En el caso de llevar la habilidad de espectros, podremos reanimarlos y utilizar sus habilidades únicas. Aparte, tendremos nuevas curses como hacer que tus minions exploten al morir, generar minions al atacar enemigos afectados por la curse, o pacificar, que hace que no puedas recibir daño por enemigos marcados por un periodo de tiempo. Podemos comprar cuerpos al Warlord por fuegos fatuos y estos no serán modificables. Y por último, el tercer NPC nos desbloqueará la ascendencia Prismalist, que nos dará un inventario extra para transportar objetos, mejorar nuestros Warcries para que puedan abrir cofres y generar nuevo loot de enemigos muertos, y 3 huecos para los nuevos colgantes con modificadores aleatorios que venderá la Prismalist. A cambio de ser la ascendencia que menos modifica nuestro personaje, podremos elegir exactamente qué ventajas queremos tener para sacar el mayor partido a nuestra build. Podemos cambiar de ascendencia en cualquier momento, solo hablando con el NPC que posea la nueva ascendencia. Hablemos de las nuevas y antiguas mecánicas que se vienen esta temporada. Empezaré por Ultimatum. Podremos encontrar las pruebas de Ultimatum por los mapas. Al entrar en estas podremos obtener grandes recompensas si eres capaz de completarlas, o si sabes cuándo rendirte, ya que en Ultimatum en cada ronda nos preguntarán si queremos salir con lo conseguido o si hacer una nueva ronda arriesgando el loot actual, ya que al morir perderemos todo. Por defecto serán 10 rondas y siempre habrá una posibilidad de generar el combate contra el jefe Trial Master en la última ronda. Como cambio importante, Metamorph ha desaparecido del juego. Todos los catalizadores y recompensas ahora se conseguirán dentro de Ultimatum, y aparte añadieron un nuevo catalizador para objetos corruptos. Dentro del árbol del Atlas ahora encontraremos nodos de Ultimatum para mejorar la mecánica en los mapas, como por ejemplo aumentar las pruebas entre rondas a cambio de no poder elegir qué modificador queremos y que nunca se genere el Trial Master. Y como cambio más importante de los últimos años, han combinado todos los métodos de modificación de gemas, como por ejemplo divergentes o encantamientos, y los han unido en una sola mecánica. Las gemas transfiguradas nos permiten modificar el comportamiento de las gemas más allá de solamente su área de efecto o tener más daño, permitiendo convertir nuestras gemas en versiones diferentes con distintos usos a la gema normal, incluso cambiando su forma completamente de utilización. Por ejemplo, tenemos Frostbomb, que pasa de ser una habilidad de apoyo que solo podemos utilizar de vez en cuando y se convierte en una habilidad principal perdiendo su tiempo de enfriamiento. A cambio, haremos menos daño y no podrá congelar, haciendo bastante viable poder basar un personaje alrededor de esta habilidad. O tenemos Blade Contagion, que permite que se propague con la habilidad de Contagion, aumentando el DPS de esta. Estas nuevas gemas se conseguirán al completar los laberintos eternos.
donde encontraremos una mesa de crafteo para gemas donde podremos posicionar nuestras gemas de diferentes formas. Por ejemplo, convertir una gema en una de 3 gemas modificadas, aumentar la experiencia o calidad de la gema e incluso convertir una gema en una random excepcional, como por ejemplo en Power. Para los jugadores de Haste se reajustaron las recompensas al ya no poder conseguir las gemas alternativas. Y quitando el parche técnico de buff y nerfeos a habilidades y objetos, esto es todo. Espero tu opinión sobre la liga en los comentarios. Te invito a unirte a mi comunidad de Discord y a que te suscribas para apoyar a crear más contenido. Y poco más. Nos vemos.